Sección 12.3. Confiabilidad del lenguaje. Los desarrolladores del lenguaje Java pusieron mucho énfasis en garantizar que los programas desarrollados en Java fueran confiables. Una forma de lograrlo fue proporcionando las extensas técnicas de manejo de excepciones que se revisaron en el capítulo 2. Otra forma, como mejoraron la confiabilidad, fue eliminando la capacidad de los programadores de manipular apuntadores, como se discutió previamente en este capítulo. Los errores derivados por la manipulación de apuntadores en otros lenguajes es muy común. Un problema relacionado, sin embargo, todavía prevalece en Java, pero se puede evitar en gran medida. Este es el problema de alias. Alias ocurren cuando la misma localidad de memoria es accedida por variables con nombres diferentes. Como ejemplo, se podría crear un objeto rect1 de la clase rectángulo como sigue. Entonces, se crea el objeto, como ya lo hemos visto, utilizando la sentencia new. Y bueno, y aquí su constructor y pasando dos parámetros. Y este objeto pues es asignado a esta referencia o esta variable que aquí fue declarada, del tipo rectángulo. Luego se podría declarar una variable nueva, rect2, la cual podría referir al mismo objeto. Y entonces para hacer que rect2 también se refiera al mismo objeto, pues todo lo que tenemos que hacer pues es asignar lo que es la referencia de rect1 a rect2, como aquí se puede mostrar. En este caso, pues rect2 termina siendo solo un nombre diferente para rect1. En otras palabras, ahí tenemos un alias. El efecto de crear un alias pues se ilustra en la figura 12.4. Tenemos un solo objeto y tenemos dos nombres para el mismo objeto, rect1 y rect2. El primero, bueno, pues fue como consecuencia de asignarle el objeto que fue creado utilizando la sentencia new, y la otra referencia, rect2, obtiene esa referencia pues una vez que se le asigna lo que tiene rect1. En la práctica, pues un programador normalmente crearía un alias solo por una buena razón. Por ejemplo, suponiendo que se tiene un arreglo de objetos, cuenta bancario, llamada lista cuentas, y se desea anular una cuenta bancaria de la lista con la cuenta bancaria adyacente, es decir, queremos recorrer nuestras cuentas bancarias porque se hizo un hueco. Se puede hacer un buen uso del alias asignando una referencia objeto a un objeto diferente con una sentencia como la que se muestra aquí. Entonces, aquí le estamos diciendo que lo que queremos guardar en esta localidad o con este elemento del arreglo lista cuentas en el índice i, pues es la referencia que está en la siguiente localidad. ¿De acuerdo? Y bueno, y se supone que vamos a, o que podríamos tener en un momento dado, pues varias de esas sentencias, dependiendo de dónde se haya generado, bueno, como yo les había dicho, pues un posible hueco. Después de esta instrucción, pues entonces lista cuentas con índice i está apuntando al mismo objeto que listas cuentas con índice i más 1. Y posiblemente después listas cuentas i más 1 va a modificar o va a tener otra dirección que sería con lo que tenga lista cuentas i más 2 o alguna otra cosa. Y para este caso, pues esa es la intención. Sin embargo, un problema potencial con un lenguaje que permite alias es que podría llevar a errores que surjan inadvertidamente. Considerar, por ejemplo, la clase cliente que guarda registro de solo dos cuentas bancarias. Enseguida está el diseño de esta clase. Entonces, esta clase cliente tiene dos atributos private de tipo cuenta bancaria, llamado cuenta 1 y cuenta 2. Enseguida, bueno, pues hay más código en esta parte. Y después tenemos dos métodos accesorios. El primero de ellos, llamado getPrimeraCuenta, pues estaría devolviendo la referencia de cuenta 1, ¿verdad? Y cuenta 1 pues es del tipo cuenta bancaria. El otro método accesor, que se llama getSegundaCuenta, pues regresa cuenta 2 y es del tipo cuenta bancaria. Bueno, entonces estos métodos hay que observar que están devolviendo una referencia de un atributo private. Tanto cuenta 1 como cuenta 2 están, tienen restringido
se tiene restringido el acceso fuera de la clase cliente. Pero al momento de que tú haces algo como lo que están haciendo estos métodos accesores, entonces lo que estás haciendo es que estás dando la posibilidad de que se obtengan esos métodos, bueno, esos atributos private, cuenta 1 y cuenta 2, y por lo tanto se pueden modificar. Se hizo, bueno, se está haciendo esto para permitir a los usuarios de la clase cliente obtener los detalles de las dos cuentas bancarias para luego utilizar sentencias como la que sigue. Por ejemplo, aquí, suponiendo que tenemos un objeto que se llama algún cliente y del cual se obtiene su primera cuenta y después se asigna a la variable que aquí se está declarando, cuenta tempo. Posteriormente, bueno, podemos obtener o podemos sacar lo que es su balance que tiene esa cuenta bancaria, ¿no? Utilizando su método accesor. Entonces, eh, pensando que, bueno, una vez que se ejecuta ese código, podríamos suponer que, bueno, a lo mejor la salida podría ser como esto que se muestra aquí. Y entonces, bueno, con esa referencia cuenta temp, o con ese alias, pues el balance de esta cuenta interna se podría reducir en 1000 sin que la clase cliente, o sea, sin que el objeto, algún cliente, tenga algún control de eso. Simplemente ustedes pueden agarrar esta referencia y hacerle un cargo o hacerle un abono y listo, ¿verdad? Y esto pues termina siendo, estos alias pues terminan siendo peligrosos. Bueno, hay pocos ejemplos en este material o en estas notas donde se hayan devuelto referencias a objetos private, pero se ha tenido cuidado de no tomar ventaja de esto manipulando atributos private de esta forma. Sin embargo, el punto importante es que podrían ser manipulados de esta forma. Para lograr que las clases sean extra seguras, por ejemplo, en el desarrollo de sistemas críticos, los alias deberán ser evitados. Bueno, ¿cómo? Bueno, el problema de los alias surge cuando una copia de los datos de un objeto es requerida, pero en vez de esto, una copia de la referencia del objeto es devuelta. Fíjate, se quiere una copia de los datos, ¿no? Hace rato que estábamos viendo el de la cuenta bancaria, pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuál era el saldo de la cuenta, cuál es el nombre o quién, a nombre de quién está la cuenta, ¿no? Esos son los datos. Pero en vez de devolver esos datos, se termina devolviendo esos métodos accesores, terminan devolviendo una referencia de ese objeto. Y por lo tanto, pues en ese momento, pues ya se rompe la seguridad que tiene ese objeto, o bueno, ese atributo, y pues ya se pueden hacer cosas como la que se platicaba. Se puede disminuir el balance. Bueno, estos dos tipos de copias son en ocasiones referidas como una copia profunda para una copia de los datos de un objeto y una copia superficial para una copia de la referencia de un objeto. Haciendo una copia superficial, el objeto original puede ser manipulado, mientras una copia profunda no causa ningún daño al objeto original. Entonces, si por alguna razón en tu diseño de tu clase se tiene que devolver un objeto, lo que tú debes de, bueno, lo que se debería de intentar hacer sería escribir código que devuelva una copia profunda y no una copia superficial, es decir, una copia de datos y no una copia de la referencia. Bueno, para poder proporcionar una copia profunda, una clase deberá definir un método que regrese una copia exacta de los datos del objeto. Tal método existe en la clase Object, pero este deberá ser anulado en cualquier clase definida por el usuario. El método se llama clone. Si se quieren devolver copias de objetos cuenta bancaria, entonces se necesita incluir el método clone en la clase cuenta bancaria. Bueno, veamos cómo se anula el método clone. Ya se han visto ejemplos de anulación de métodos de la clase Object previamente, por ejemplo, toString fue uno de ellos, o hashcode, como aquí también se está mencionando. Sin embargo, hay una diferencia importante entre el método clone y otros métodos de Object, como el caso de hashcode o de toString. El método clone
está declarado como protected en la clase object, mientras que los métodos como hashcode o toString están declarados como public. Los métodos que son protected pueden ser solo llamados dentro del mismo paquete. Object está en el paquete java.lang, por lo tanto, todas las clases que estén en el paquete java.lang pueden utilizar ese método clone que está en la clase Object, pero que es heredado por el resto de las clases. Recuerda que la clase Object está en la raíz de la jerarquía de clases. Los métodos que son protected, pues no son parte de la interfaz externa de una clase. Así que si se quiere proporcionar un método clone para cualquier clase, se está forzado a anular el método clone de Object. Cuando se anula este método, se debe hacer public y ya no protected. Cuando se anulan métodos, se pueden dar modificadores de acceso más amplio, como es este el caso, pero no menos amplios. Es decir, podemos hacer más abierto el método, pero no lo podemos hacer más cerrado. Entonces, el método protected puede ser anulado a ser public, pero no al contrario. Y el tipo devuelto por el método clone, pues va a ser en este caso siempre object. Entonces, bueno, aquí vemos la anulación. Le ponemos la etiqueta override, como ya lo habíamos visto con los otros métodos que se han anulado. Y bueno, pues ya después escribimos el método clone. Decíamos que podemos en este caso, bueno, pues ya ponerle aquí public y estaríamos anulando el modificador protected, que es con el que está originalmente diseñado este método clone en la clase object. Va a devolver un object y no hay que pasarle nada. Y bueno, existían sólidas razones de seguridad para que los desarrolladores de Java obligaran a anular el método clone si se desea que los objetos de clase propias sean clonados, en lugar de solo permitir que los objetos de todas las clases utilicen el método de clonación en la clase object, porque se podría estar desarrollando una clase en la que no se quiera que los objetos de esa clase sean clonados. En general, la mayoría de las veces lo que se busca es que, bueno, lo que no se quiere es que se estén clonando los objetos. Por esa razón es que se tiene este modificador, el modificador protected. Bueno, pero para nuestro caso, pues queremos proporcionar a la clase cuenta bancaria, pues un método clon. Con esto, este método va a permitir a la clase cliente devolver clones de objetos cuenta bancaria en lugar de alias, como se está haciendo actualmente. Y entonces la clase cuenta bancaria, con una posible implementación de tal método, sería la siguiente. Entonces, el método clone se va a meter en pues, si lo vamos a anotar, en aquella clase en la que queramos que se pueda hacer una clonación. Entonces queremos clonar cuentas bancarias. Bueno, entonces por acá habíamos dicho, bueno, cuáles eran los atributos de cuenta bancaria. Tenía un número, un nombre y un balance. Había varios métodos accesores, no sé si había por ahí algún mutador, creo que sí. Y el método clone, pues bueno, ya habíamos visto cuál es la cabecera que tenemos que poner. Public Object Clone. En este caso, bueno, es importante que le pongamos public y no se quede como protected, porque de otra manera, pues no, solamente dentro del paquete se podrían clonar. Y generalmente, bueno, si quieres darle capacidad de que los objetos se puedan clonar, pues habrá que ponerle este modificador public. Bueno, entonces, la manera como se hace se está utilizando el constructor de la misma clase para crear un objeto nuevo idéntico de este objeto, como aquí lo podemos ver. Se está creando aquí un objeto de tipo cuenta bancaria, pasando el número y el nombre actuales de este objeto. Y ese objeto lo vamos a, bueno, ahora va a ser referido por copia cuenta. Entonces, quiere decir esto que cuando se ejecute esta sentencia, pues vamos a tener dos objetos, el objeto actual y copia cuenta. Posteriormente, bueno, se le termina de poner el otro dato que tiene
que tiene en este caso el objeto original, que es el balance, y se le asigna pues al balance del objeto que estamos manipulando, que es al cual se le están poniendo los datos, que en este caso es copia cuenta. Ya los datos del número y del nombre pues fueron puestos vía el constructor. ¿Sí? Entonces ya nada más hacía falta lo que es el balance, ¿no? Que es lo que se hace después de que se crea el objeto. Y enseguida, bueno, pues se devuelve ya la copia cuenta. Y entonces ahora sí, si en algún momento dado el que recibió la copia de este objeto o el clon le hace algún pues está modificando su propia copia y no eh, la cuenta original. Bueno, ¿qué nos comenta? Bueno, dice que hay que observar que para poder poner el balance de la cuenta bancaria copiada, se ha accedido directamente al atributo llamado balance private de la copia, como aquí se muestra en este caso, ¿no? Alguien podría decir, bueno, y pues no que era private, no que no se podía acceder. Bueno, pues eso es legal porque pues precisamente estamos en la clase, esto se está haciendo en la clase donde está definido o está este atributo, el atributo balance, ¿no? El método balance, bueno, habíamos dicho que los métodos que están dentro de cuenta bancaria pueden acceder sin ninguna restricción a los atributos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos accediendo el atributo balance, bueno, del objeto actual, y acá estamos también utilizando el balance, pero, bueno, y que es del mismo tipo que de la clase que estamos, bueno, en la cual se está definiendo el método, cuenta bancaria. Bueno, entonces todos los objetos cuenta bancaria que son creados dentro de esta clase, como se puede ver aquí, pueden acceder sus atributos previos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ojo, este acceso que se está aquí logrando, esto, que podemos acceder directamente al atributo, se puede hacer siempre y cuando se haga dentro de la clase cuenta bancaria. Si tú estás en otra clase e intentas hacer algo como esto, pues ya sabemos que esto te va a dar un error de compilación porque, pues precisamente, pues los tres atributos son private. Bueno, eh, bueno, y entonces ahora, siempre que se necesite una copia de un objeto cuenta bancaria, pues habría que llamar al método clon, como se muestra aquí en este caso. Aquí se está declarando algo del tipo cuenta bancaria llamada cuenta propia. Ese sería el objeto original. Y enseguida se crea su correspondiente cuenta bancaria, ¿no? Con ese número de cuenta y con ese nombre. Luego se hace la copia utilizando clon y hay que hacer conversión de tipo como aquí se comenta, ¿no? Entonces se llama el método clon, suponiendo que ya se le puso el método clon a cuenta bancaria. Este va a devolver un object y hay que hacer una conversión de tipo para eh, pasar de un tipo, bueno, del tipo más general, que en este caso es object. Recuerda que clon devuelve un object a un tipo específico que es cuenta bancaria. Si no haces esta conversión de tipo, pues ya sabemos que el compilador estará mandando un error de compilación. Y entonces este método clon pues estaría dando una copia exacta de la cuenta original, no una copia de la referencia como habíamos visto en la figura anterior, ¿no? Entonces, eh, cuenta propia pues tiene su propio objeto con sus atributos que aquí se menciona y luego ya habíamos visto, bueno, lo que hace el método clon, crear un nuevo objeto y a ese objeto ponerle los datos que tiene en este caso cuenta propia, ¿verdad? Y entonces esta cuenta temporal, que aquí, bueno, que acá se estaba mencionando, pues accede a un objeto diferente. Claro, en este caso ambos objetos tienen la misma información, pero si por ejemplo en cuenta temporal modificas algo, pues lo que está acá en cuenta propia no se estaría modificando, a diferencia de lo que había sucedido con la copia que habíamos dicho, esta copia de referencia o la copia que era esta, ¿no? Esta que habíamos comentado en esta figura, ¿sí? Entonces, pues hay que ver la diferencia entre un tipo de copia, lo que es la copia profunda,
y la copia superficial. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ahora sí, pues cualquier cosa que se haga al objeto copiado, pues va a dejar al objeto original sin modificación y viceversa. En una forma similar se puede asegurar que clases que contienen objetos cuenta bancaria no devuelvan inadvertidamente referencias y por lo tanto alias de estos objetos. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo entonces quedarían hechas las implementaciones para cuando se tiene que devolver la referencia. Ya no estarías devolviendo la primera cuenta, sino utilizas, eh, clonas la cuenta, la primera cuenta y, y la devuelves. Esto te devuelve un nuevo objeto. Obviamente, bueno, recordar que hay que hacer la conversión de tipo y bueno, eso que se hace para obtener la primera cuenta, bueno, pues también habría que replicarlo para la segunda cuenta. Bueno, y entonces ahora con referencia al ejemplo del inicio, pues el problema ha sido quitado porque se usa el método clon de la clase cliente, como se estaría mostrando aquí en este código. Aquí creas un nuevo cliente. Después, pues hay más código en esta parte, pero enseguida acá en esta parte, en este lugar, se obtiene la primera cuenta y va a ser referida por cuenta temporal. Se muestra el balance de la primera cuenta. Vamos a pensar que es 5,000 y lo estaría mostrando. Después se retiran 1,000, con lo cual quedarían 4,000. Y enseguida se muestra la primera cuenta, bueno, el balance de la primera cuenta de la clase algún cliente. Y en este caso, pues deberá demostrarnos 5,000, porque este cuenta temporal modificó a su propio objeto y este que está acá está accediendo a la primera cuenta que maneja, bueno, que está en la clase cliente y que tenía un saldo de 5,000. Bueno, pues hasta aquí.